Muy buenos días. Siendo poco después de las 10 de la mañana, comenzamos la transmisión del webinar. Muchas gracias por su puntual conexión. Mi nombre es Ricardo Paredes y seré el moderador del evento el día de hoy. A nombre del programa de calidad y estándares, su proyecto en Perú, fortaleciendo la calidad en café y cacao del Perú, les doy la bienvenida al webinar sobre la importancia de la gestión de la continuidad de los negocios y resiliencia organizacional en el contexto del COVID-19, para lo cual hemos invitado al señor Jacinto González, expositor y experto internacional en estos temas. El proyecto Fortaleciendo la calidad del café y cacao en el Perú es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en cogestión con el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL del Perú, y con los fondos de la cooperación suiza a través de su Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, también conocida como SECO. Antes de comenzar, permítanme explicarles el mecanismo de esta plataforma para hacer el webinar. En la parte inferior de su pantalla del Zoom pueden ver ciertos botones. El botón denominado levantar la mano sirve para que los asistentes llamen y puedan participar en vivo durante la exposición. En este webinar, dicha opción estará desactivada, ya que no habrá participación del público en vivo. Las preguntas que ustedes deseen realizar, las pueden realizar a lo largo de la presentación a través de la sección o del botón Preguntas y Respuestas. Estas preguntas serán abordadas al final de la ponencia por parte del experto. Desde ya pedimos disculpas si no podemos contestar a todas las preguntas debido al tiempo limitado que tenemos. La sección de chat también estará desactivada, por lo que les pedimos usar el botón solamente de preguntas y respuestas. Con estas instrucciones ya claras, procedo a presentarles el programa del día de hoy. Inicialmente, contaremos con unas palabras iniciales del señor Javier Miro-Quesada Ponce, quien es gerente general del Instituto Nacional de la Calidad en el Perú. Posteriormente, procederemos con la exposición del señor Jacinto González. Luego de ello, procederemos a formular una breve encuesta muy sucinta sobre sus experiencias con el tema de la calidad y normas internacionales en la actualidad. Y finalmente, tendremos una sección de preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al señor Javier Miro-Quesada Ponce. Muy buenos días. Señor Jacinto González, docente e investigador, especialista en gestión de riesgos. Señor Ricardo Paredes, asesor técnico principal del programa Global de Calidad y Estándares de la ONUDI en el Perú. Distinguidas damas y caballeros, los saludo a nombre de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad INACAL, señora Clara Gálvez Castillo. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta ocasión, agradeciéndoles por su interés en participar en este evento, organizado por INACAL y el ONUDI, y les doy mi más grata bienvenida. El INACAL es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de la Producción. Somos el ente rector y máxima autoridad del Sistema Nacional para la Calidad. Este marco son competencias del INACAL, la acreditación, la normalización y la metrología. Es una particularidad del INACAL, a diferencia de otros países de la región, que un solo organismo pueda centralizar los tres pilares de la infraestructura de la calidad antes señalados. Hoy nos reunimos en el primero de varios webinars que estamos organizando en el marco del proyecto Global Quality Standard Program Perú,
fortalecimiento de la cadena del café y el cacao para las exportaciones del Perú. Esto con el financiamiento de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, SECO. El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la competitividad de las exportaciones de las cadenas de valor del café y el cacao, aseguramiento de mención de servicios de la infraestructura y la calidad, el cumplimiento por parte de las pequeñas y medianas empresas requisitos de calidad nacional e internacionales y la promoción de una cultura de la calidad. En medio del contexto internacional tan desfavorable que venimos atravesando, nos encontramos ante un gran reto y ante nuevas realidades con un alto nivel de incertidumbre. Es por ello que todo tipo de organizaciones y empresas, incluidas las vinculadas a las cadenas del café y del cacao, deberán prepararse para que, ayudados por la tecnología y buenas herramientas de gestión, puedan seguir aportando a la reactivación del país. Es por ello que hoy nos encontramos aquí conectados para conocer mucho más sobre la gestión de la continuidad del negocio y resiliencia organizacional en el contexto del COVID-19. Sin mayor preámbulo, me despido, sin antes desearle de parte de la presidenta y de todos en el INACAL una buena salud y nuestros mejores deseos para que este periodo de reactivación pueda salir de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos y de haber inaugurado el evento. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Procedo a darle la palabra al expositor Jacinto González. Hola, buen día. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí se ve bien la pantalla. Bueno, buenos días. Agradezco a los organizadores la invitación a participar en este seminario y a todos los participantes que se han sumado para escuchar sobre continuidad del negocio y resiliencia organizacional. Previo a la pandemia, muchas organizaciones tomaban el estándar internacional ISO 22301 de continuidad del negocio, principalmente como un elemento de marketing, una mejor posibilidad de conseguir clientes, para ganar licitaciones o para complementar aspectos regulatorios de su sector. Hoy son esas organizaciones las que están desempolvando y revisando los estándares de calidad y los sistemas de gestión de riesgos. Por otro lado, hay otras empresas que ya vienen aplicando el estándar ISO de continuidad del negocio y resiliencia organizacional de una manera diferente y hoy cuentan con una ventaja competitiva respecto a las demás. Están mejor preparadas. En este momento de crisis, algunos procedimientos de contingencia ocuparon el lugar principal, lo que impulsa a las empresas a reapreciar sus riesgos, a revisar los efectos mitigantes de los controles, a fin de lograr mantener los estándares de calidad, eficiencia y seguridad y protección en sus actividades. Cabe mencionar que cualquier organización, grande o pequeña, privada o de carácter público, con o sin fines de lucro, e independiente del sector al que pertenezca, puede implementar ISO 22301, continuidad del negocio, e ISO 22316, resiliencia organizacional. Y las que deseen pueden después aspirar a una certificación como empresa certificada en continuidad del negocio. Mi nombre es Jacinto González, soy especialista en gestión integral de riesgos, continuidad del negocio y calidad. Tengo una amplia experiencia con más de 30 años ocupando puestos en alta dirección, en organizaciones de primera línea, y soy graduado en Administración y Finanzas
con diferentes certificaciones internacionales. Asisto a diferentes organizaciones y brindo talleres, cursos y conferencias en Iberoamérica. La Organización Internacional de Normalización, también llamada Organización Internacional de Estandarización, es mundialmente conocida por ISO. Con sede en Ginebra, fue fundada en 1947. Es una organización independiente y no gubernamental. ISO es una organización para el desarrollo de estándares internacionales de uso industriales y comerciales a nivel mundial. Es una federación mundial de organismos de estandarización, con participación de 196 países. Tiene un enfoque de consenso entre todas las partes interesadas de los diferentes países. Tiene una orientación también a los negocios, solo desarrolla estándares que demanda el mercado. Cada país tiene una representación igualitaria, tiene un voto por cada país. Los estándares ISO no son obligatorios. La adhesión e incorporación a de las empresas de estos estándares es absolutamente voluntaria. Se han establecido cerca de 20.000 estándares desde 1947, cubriendo desde productos manufacturados y tecnologías a seguridad informática, alimenticia, agricultura y sanidad. El uso de los estándares facilita la creación de productos y servicios para que sean seguros, fiables y de calidad. Los estándares también ayudan a los negocios a aumentar su productividad, a la vez que minimizan los errores y el gasto. Los resultados finales de los trabajos se publican como estándares internacionales. Y el objetivo de estos estándares es tener enfoque al cliente, tener enfoque a la satisfacción de los clientes. Promueve el liderazgo organizacional para estructurar la forma en que se ejecutan los distintos procesos, se toman las decisiones y cómo se actúa dentro de las mismas. Facilita el compromiso, competencia y participación de las personas. Todos los que ejecutan los procesos y las distintas funciones dentro de una organización tienen un papel importante en estos estándares donde su opinión es muy apreciada y valorada para el desarrollo de los distintos sistemas. Tiene un enfoque basado en procesos. Los últimos estándares han hecho mucho hincapié en el tema del enfoque basado a procesos, ya que son los procesos los que nos permite a las organizaciones lograr los objetivos. Tiene un pensamiento basado en riesgo, dado que la dirección o la estructura de mando de las empresas utilizan esta apreciación del riesgo para la toma de decisiones. O sea que la estrategia está basada en el conocimiento de los riesgos que tiene la organización y su contexto. Establece relaciones beneficiosas con los terceros y las partes interesadas. Es un enfoque basado en hechos para la toma de decisión. O sea, se valora mucho lo sucedido, lo que acontece en cada una de las organizaciones para que se tome decisión en base a eso. Y un principio final que incluyen estos estándares internacionales es que la aplicación de estos estándares facilita la mejora continua. El objetivo no es la gestión en sí mismo o el control en sí mismo, sino que el objetivo es mejorar a la organización, mejorar su producción, mejorar su actividad en este proceso de mejora continua. ¿Por qué necesito un sistema de gestión de continuidad del negocio? La familia ISO 22300 incluye una serie de normas. Hoy vamos a ver lo que es la ISO 22301 y la ISO 22316. Es toda de la familia ISO 22300. Esta
Este estándar, el 22301, que fue emitido en el 2019, con todas las actualizaciones vigente en el mercado y en la forma de gestionar, es el estándar más importante que existe a nivel mundial para la gestión de la continuidad. A su vez, es un estándar certificable, como lo había mencionado anteriormente. Las empresas o las organizaciones que lo aplican pueden aspirar a tener una certificación, este sello que me indica a todas las partes interesadas que la entidad es una entidad certificada en continuidad del negocio. ¿Por qué necesito un sistema de continuidad del negocio? Porque hay muchos factores de riesgos que están fuera de control. O sea, existe gran cantidad de riesgos que no están bajo la órbita de la empresa y que están fuera de control de la empresa. Por lo tanto, necesito un sistema que contemple a estos riesgos que están fuera de mi control. No podemos dejar en manos de terceros todos los servicios de emergencia, o sea que cuando la empresa ingresa en un estado de emergencia, necesita también poder manejar esos tiempos y esa respuesta y no dejar todo en manos de terceros para que ellos manejen estos servicios. Los terceros no deberían definir la escala de tiempo de interrupción, o sea, cuánto tiempo voy a estar inactivo o cuánto tiempo me va a provocar un paro en la productividad el evento que ocurrió. O sea, dejar más en dominio de la organización el tiempo de la interrupción. Me da una ventaja competitiva para obtener nuevos clientes y mantener a los actuales. Estadísticas dicen que es menos costoso y más efectivo mantener y mejorar a los actuales que buscar nuevos clientes. Estadísticamente se observa que el 80% de las organizaciones que no tienen un sistema de gestión de continuidad del negocio quedan fuera de los negocios por un incidente de importancia mayor. O sea, impactada la organización, el 80% de las empresas que no tienen plan de continuidad seguramente cerrarán sus puertas. Una mala gestión del incidente daña la imagen y la reputación de la empresa. Todo lo contrario, cualquier incidente que impacte en una organización, si la empresa lo gestiona adecuada y eficazmente, mejora su imagen y reputación hacia los terceros y los clientes en particular. Tener capacidad para afrontar la adversidad y para dar respuesta eficaz con un costo menor. Superar con éxito posibilidad de recuperación o fracaso. O sea, aquí tenemos una matriz en donde estamos mostrando dos variables, que es una variable tiempo y una variable nivel de actividad. Si nosotros hacemos una línea en cuanto al nivel de actividad y ocurre un evento el cual interrumpe mi nivel de actividad, este evento impacta y perturba las actividades principales de la empresa. Podemos decir que una emergencia es un evento repentino, urgente, generalmente inesperado, que requiere acción inmediata. Hay un proceso de caída que está graficado con esa B abajo de la línea, que dependerá de cuán preparada estaba la empresa para soportar este evento y hacerle frente. Ese evento puede ir desde tormentas, inundaciones, fuegos, fallas en las comunicaciones, disturbios, explosiones, pérdida de proveedores o clientes principales.
La protección de la salud y la seguridad de todas las instalaciones es la primera prioridad durante una emergencia. Después siguen proteger el ambiente, la pérdida financiera, la salud y seguridad de los animales, proteger los activos y restaurar las operaciones para volver nuevamente a este nivel de actividad. Entran en juego diferentes medidas y sistemas con que la empresa cuenta, como capacidad para detectar, prevención, vigilancia, desconexión, junto con los planes que haya desarrollado la organización, un plan de evacuación, un plan de contingencia, un plan de recuperación, etc. El objetivo es tratar de mitigar y limitar el impacto, reduciendo los daños en la organización. El objetivo es retornar rápidamente al nivel de productividad que teníamos y al menor costo posible. Esto sería lo que es la productividad habitual. En la medida que no se solucione la emergencia rápidamente, se puede ingresar en una crisis. Y si ingresamos en una crisis, la misma es una situación con un alto nivel de incertidumbre, con un alto nivel de riesgo, que afecta las actividades básicas y la credibilidad y reputación de la empresa. En la medida que la emergencia avance y entremos en una crisis, se empieza a deteriorar la imagen y reputación de la organización. Esto implica poner en funcionamiento diferentes planes también, como un plan estratégico de gestión de crisis para volver nuevamente al nivel de productividad. Entonces yo tengo un tiempo crítico de recuperación en el cual, si yo no logro restablecer las funciones y la actividad habitual en ese tiempo, puedo llegar a entrar en una crisis y que puede arribar, como por ejemplo, a un resultado frecuente, es que la organización que no contaba con un sistema de gestión de continuidad del negocio no pudo soportar el impacto, no pudo soportar la emergencia, no pudo remontar la crisis y termina cerrando, termina bajando la persiana. Podemos tener un resultado afortunado que depende mucho del azar, o sea, la organización no tenía un sistema de gestión de continuidad del negocio, pero por efecto del azar logra superar en parte este efecto de la crisis, continúa con un nivel, no al nivel habitual de productividad, pero continúa con un nivel incierto, sin saber qué es lo que va a suceder en el próximo tiempo. Y el resultado deseado, que es volver a tener el nivel de actividad y recuperarse de ese impacto, son las empresas que tienen un sistema de gestión de continuidad del negocio, que realizan una buena gestión de los riesgos en cuanto a su identificación, análisis, evaluación y tratamiento, y que a su vez testea el modelo adecuadamente en pruebas que se realizan frecuentemente para entrenarse a que cuando llega determinado evento ya tengamos las capacidades para poder resolver. La ISO 22316 es la de resiliencia organizacional, que fue emitida en el 2017. Esta norma en sí no es certificable como única norma, sino que lo es certificable la 22301 que habíamos mencionado como continuidad. La resiliencia organizacional es la capacidad de una organización de absorber y adaptarse en un entorno cambiante para poder cumplir los objetivos, sobrevivir y prosperar. Las organizaciones más resistentes pueden anticipar y responder a las amenazas y oportunidades derivadas de los cambios repentinos o graduales en su contexto interno y externo.
Mejorar la resiliencia puede ser un objetivo estratégico de la organización y es el resultado de una buena práctica comercial y de una gestión eficaz del riesgo. Las organizaciones solo pueden ser más o menos resistentes. No existe una medida absoluta ni un objetivo definido. Este estándar, el 22.316, brinda los principios que proporciona la base para mejorar la resiliencia de una empresa. También establece los atributos que tiene que tener una organización resiliente y qué actividades, evaluación y mejora tiene que realizar de dichos atributos. Los principios, inserto en este estándar internacional, proporcionan la base sobre la cual se puede desarrollar, implementar y evaluar un marco y una estrategia para lograr un estado mejorado de resiliencia organizacional. Podemos decir que se mejora cuando el comportamiento está alineado a una visión y a un principio compartido en la organización. Cuando se transmite la existencia de creencias y valores compartidos, actitudes y comportamientos positivos. Cuando se diseñan, desarrollan y coordinan las disciplinas de gestión alineadas con los objetivos estratégicos de la organización. Cuando se comprenden los entornos internos y externos de la organización para tomar decisiones más estratégicas, más efectivas sobre las prioridades de resiliencia. Hay que desarrollar la capacidad de anticipar, planificar, absorber, adaptarse y responder eficazmente al cambio. El estándar promueve una cultura que se apoya en la resiliencia organizacional. La organización tiene que demostrar compromiso al estándar, compromiso a la resiliencia. Hay que reforzar el liderazgo que desarrolla y alienta a los otros líderes bajo una variedad de condiciones y circunstancias, que incluso en periodos de incertidumbre e interrupciones es fundamental el liderazgo. Hay que compartir conocimiento con todos los que corresponda y cuando y dónde aplica ese compartimiento de conocimiento. Hay que fomentar el aprendizaje de la experiencia y el aprendizaje mutuo, sensibilizar a los distintos integrantes de la organización, coordinar entre disciplinas de gestión y contribuciones de áreas técnicas y científicas especializadas, los que ejecutan el proceso y que pueden brindar información y vivencias en esas ejecuciones que permiten ser resiliente ante un problema. Hay que desarrollar y asignar recursos como personas, tecnología, finanzas, para abordar las vulnerabilidades, proporcionando la capacidad de adaptarse a estas circunstancias cambiantes. Todo este proceso tiene que estar monitoreado continuamente para ver cuál es el desempeño que hay de la resiliencia en la organización, establecer determinados criterios para aprender y para mejorar a través de la experiencia y aprovechar las mejores oportunidades. Es necesario fomentar una cultura de mejora continua, basada en una gestión eficaz del riesgo y la aplicación de los sistemas. Cuando se produce un impacto en la organización, el daño puede ser mediano a bajo o puedo tener un daño alto. En la organización nosotros podemos tener incidentes previstos, en donde de antemano, en este concepto de la previsión, puedo determinar qué tipo de incidentes pueden afectar mi negocio, mi organización, puedo identificarlos y puedo decidir o establecer qué voy a hacer cuando ocurre un incidente que ya estaba previsto, que ya lo había identificado que podía ocurrir. También hay incidentes imprevistos, es decir, no previmos
determinado incidente y el incidente ocurre. Este dibujo, para hacerlo un poco más amable, en realidad es una matriz en donde yo estoy hablando de daño medio y daño alto, cruzado contra las variables de que si era conocido o era desconocido. Entonces, si ocurre un impacto con daño mediano o menor sobre un incidente previsto, lo que se va a activar en este caso son los procedimientos de gestión de una contingencia habitual para superar el problema y volver a la habitualidad. Si se trata de un incidente imprevisto, lo que se va a activar es un procedimiento de gestión de incidentes. O sea, no es el de contingencia, es el de gestión. ¿Cómo voy a gestionar este incidente? Ahora, si el daño es alto y se produce en un incidente previsto, lo que se va a activar es el procedimiento de la ISO 22316 de gestión de resiliencia organizacional. Y si el incidente es imprevisto con un daño alto, lo que se va a activar es el sistema de continuidad del negocio de la 22301, que como sistema tiene una serie de componentes y una serie de elementos a tener en cuenta para poder superar este daño que me ha provocado el impacto y que no tenía, en este caso, como ejemplo, previsto, o sea, era un daño imprevisto. La crisis del COVID-19 no fue un cisne negro. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que Nassif Taleb, que es un ensayista, investigador financiero libanés, nacionalizado estadounidense, escribió un libro denominado El Cisne Negro. Ustedes han escuchado habitualmente que se habla sobre el tema de que si eso no es un cisne negro. Y este libro, El Cisne Negro sobre eventos impredecibles, fue publicado en el 2007, vendiendo cerca de 3 millones de copias y estuvo 36 semanas en la lista de bestsellers de Nueva York. Fíjense la definición de cisne negro que introduce Nassim, donde dice que el cisne negro es un evento altamente improbable con 3 características principales, que es impredecible, es masivo y después de que sucedió, es nuestro deseo hacer que parezca menos aleatorio y más predecible de lo que era. El asombroso éxito de Google fue un cisne negro. El 11 de septiembre también lo fue. Es más, en una entrevista en el 2017, Nassim dijo que hay nuevos virus y nuevas bacterias y que van a ser una de las 2 principales amenazas para la humanidad en los años siguientes. Barack Obama, en el año 2014, advirtió sobre una enfermedad como el COVID-19, hace 6 años, y dijo, podría llegar a una enfermedad mortal para el mundo y los sistemas sanitarios deberían estar preparados para ese momento. El exmandatario sostuvo que todo fondo que se aplique sería una buena inversión. Dentro de 5 años o dentro de una década, si esto ocurre, habremos o pensaremos que había sido una muy buena inversión e inteligente. Bill Gates, en el 2015, el cofundador de Microsoft, fue invitado a una de las conferencias TED. Ustedes la pueden buscar en YouTube. Subió al escenario en la ciudad de Vancouver, empujando una carretilla con un gran barril negro arriba de la carretilla, con los sellos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El barril, explicó, era lo que muchas familias guardaban en el sótano de sus casas cuando él era niño, y estaba lleno de comida enlatada, agua y otros artículos necesarios para sobrevivir la gran amenaza de la época, una guerra nuclear. Concluye su exposición
Bill Gates, diciendo que si algo va a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, será un virus muy infeccioso, mucho más que una guerra. No habrá misiles, sino microbios, y no estamos preparados. El riesgo de pandemia ya estaba en el radar de los gerentes de riesgo a nivel mundial. Nosotros que nos ocupamos habitualmente y analizamos el tema de riesgo y continuidad, seguimos mucho una estadística que es de la Global Risk Management, que se efectúa anualmente. Y el último informe, que data del año 2019, fue el que se realizó con mayor número de encuestados. Se recibieron cerca de 2.600 respuestas de gerentes de riesgo de más de 33 sectores industriales que representaban a organizaciones pequeñas, medianas y grandes, y que operan en más de 60 países. Se establecieron en esa encuesta que el riesgo que tenía mayor prioridad para estos risk management era el de la lenta recuperación económica, por el cual quedó catalogado como el principal riesgo al cual se estaban dedicando. El segundo riesgo era el de reputación e imagen, un riesgo muy vigente hoy a nivel mundial, y es cómo mantener el riesgo o cómo mantener mitigado este riesgo de la reputación e imagen que pueden sufrir las empresas. Un riesgo que ha escalado mucho en los últimos años y que se presume que puede estar en un puesto mayor, o sea, ser el número 1 en los próximos años. La tasa de cambios acelerada estaba en la tercera posición, la interrupción del negocio en la cuarta, el aumento de la competencia en el quinto, los ciberataques y violación de los datos en el número 6. Es un riesgo también que ha escalado mucho en los últimos años. Es más, esta encuesta del 2019 dice que en Latinoamérica, para los próximos años, el ciberataque iba a ser el principal riesgo a tener en cuenta por los gerentes de riesgos. En el 7 estaban los precios de los commodities, en el 8 los flujos de caja, en el 9 no innovar las necesidades del cliente, y en el 10 los cambios regulatorios que le cambiaban las reglas de juego a las diferentes empresas. Si seguimos en la lista, vemos que en la posición 20 estaba falla en la cadena de suministros. En la posición 27, fracaso del plan de continuidad de recuperación. En el puesto 32, ausentismo de los trabajadores. Y en el puesto 60, pandemia y crisis de salud. Si bien estaba claramente identificado el riesgo de pandemia, y nosotros que damos actividades de capacitación en continuidad es un ejemplo que se ha utilizado mucho el tema del riesgo de pandemia, el mismo no tenía por parte de los gerentes de riesgo y la dirección de las organizaciones la priorización necesaria para incorporarlo dentro de los riesgos críticos. Se considera que los 10 primeros riesgos son los riesgos más críticos. Si hubiera esto sucedido, se hubieran preparado sus modelos de continuidad y de gestión de riesgos. La gran conclusión para el mundo es que finalmente no está listo. Amigos, esta es una epidemia en rápido aumento en diferentes lugares que tenemos que enfrentar súper rápido para prevenir una pandemia. Dijo el doctor Bruce Alward, médico y experto en salud pública de la Organización Mundial de la Salud, pocas horas de desembarcar en Ginebra de su viaje a China el 25 de febrero del 2020. Si hacemos una revisión de cómo estaban las empresas a marzo del 2020, podemos decir que el 40% de las empresas encuestadas no habían desarrollado un plan de continuidad del negocio. Podemos decir
que el 18% que sí habían desarrollado un plan de continuidad del negocio no era abarcativo, solo lo habían hecho para los 10 principales riesgos. Podemos decir que el 56% de las empresas no fueron diligentes con los ejercicios y pruebas de sus planes. Esto es algo muy habitual, inclusive en las empresas que tienen plan de continuidad del negocio. A mí me ha pasado visitar algunas empresas que me han pedido opinión sobre su plan de continuidad de negocios y cuando voy a ver qué es lo que se ha testeado, resulta que se ha testeado muy poco de lo que debería testearse. Y la respuesta habitual es, no lo testeamos porque no funciona. O sea, no lo testeamos porque va a dar mal. Entonces, testeamos lo que anda bien. Esto pasa que entonces en un 56% de las empresas que participaron de la encuesta no fueron muy efectivas estas pruebas de los planes de continuidad. Y el 60% de estas empresas desarrollaron un plan de continuidad de negocio sostenible solo en el corto plazo. O sea, eran planes que tenían previsto una vuelta a la normalidad muy rápido. Entonces decían, esto es por los primeros días, es por el corto plazo. No tenían desarrollado un plan en el caso del COVID-19, por ejemplo, donde cambia la normalidad, donde cambia lo que antes era habitual, lo que antes era normal. La empresa trabaja con dos contextos, un contexto interno, que es todo el contexto donde se desarrolla y se ejecutan los procesos en la organización, y el contexto externo, es donde desarrolla sus actividades y que ese contexto externo es mucho más amplio, es mucho más impredecible y que los riesgos que están en el contexto externo provocan un impacto mayor, un daño mayor. Entonces podemos ver, por ejemplo, si listamos estos riesgos que nosotros tenemos en el contexto externo, identificamos algunos como los agentes colocadores o distribuidores de nuestros productos y servicios, los reguladores, los socios estratégicos, los riesgos emergentes, los distribuidores, los clientes, los proveedores de bienes y servicios, los competidores, el gobierno, los estándares internacionales. Quiero detenerme en el de riesgo emergente porque el COVID-19 es un riesgo emergente que está presionando a las compañías para que operen rápidamente de nuevas maneras, que empiecen a operar de una manera diferente. Inclusive algunas echaron mano de determinados procesos de contingencia y ahora esos procesos de contingencia pasan a ser principales. Los modelos de continuidad de negocios y sistemas de gestión de integral de riesgos están siendo probados como nunca antes bajo esta crisis. Los líderes deben actuar rápidamente para abordar los problemas inmediatos de resiliencia de sus sistemas y sentar las bases para el futuro, sentar las bases para lo que viene. La crisis del COVID-19 incrementó la incertidumbre sobre nuestros objetivos a nivel organización. O sea, nosotros tenemos un contexto externo básicamente con riesgos emergentes y tenemos un contexto interno. En el contexto externo, con esta crisis del COVID-19, vimos la acción del gobierno o de los gobiernos que en definitiva aplican determinados protocolos o procedimientos para evitar que la pandemia se expanda o limitar el nivel de contagio, pero esto tiene un efecto en la economía y en la actividad de las distintas organizaciones. Se presentan crisis financieras, se incrementa la ciberdelincuencia apoyada en la crisis porque la empresa tiene que aplicar procedimientos que no aplica habitualmente o operar de una manera diferente que no estaba habituada a operar, entonces
es más vulnerable la empresa a un tema de ciberdelincuencia. Hay reducción de salarios, hay interrupción de la cadena de pagos, lo que implica, digamos, un perjuicio importante para las organizaciones, el cierre de negocios, la interrupción de la cadena de suministro y un shock en la demanda. Entonces, todo esto que está en el contexto externo impacta en el contexto interno. Entonces, la empresa tiene amenazas en los empleados, en el liderazgo, en la producción, en la comercialización, en las finanzas, en sus activos, en los procesos, en los recursos, sistemas y tecnología, y para afrontar esta amenaza dispara la ejecución del plan de continuidad y de resiliencia. Entonces, esto hace que la empresa tenga que cambiar a procesos que eran de emergencia o procesos que eran de contingencia a procesos que son habituales para poder superar esta pandemia. Entonces, encontramos que cambia la forma de comercialización, cambia en que aquellos que vieron el comercio digital como un canal secundario ahora necesitan priorizar sus negocios con un enfoque en el comercio digital. Las funciones de los procesos comerciales en la mayoría de las industrias se ven gravemente interrumpidos debido a la inmensa presión de esta pandemia. Muchas empresas que manejaban operaciones globales deben reanalizar sus procesos para ver si lo pueden hacer de la misma manera. Hay que gestionar un cambio en cuanto al trabajo remoto. La empresa tuvo que absorber mayores tasas de ausencia o faltas por enfermedad. El objetivo de proteger y capacitar al personal, servir a los clientes y satisfacer las necesidades de la organización se transformó en un tema muy crítico. Impacto en los clientes, los sistemas que se vieron afectados, muchos de ellos tuvieron que ser modificados, cambiados, digamos, redefinidos para poder soportar esta crisis. La cadena de suministro, la logística, la distribución, cómo llego a mi cliente, cómo recibo el producto, cómo lo puedo manejar. Indudablemente, aquellas empresas que no tenían un plan de continuidad, que no habían ni siquiera establecido cuáles eran los riesgos que se podían enfrentar ante una crisis y no habían desarrollado ni habían probado digamos, procesos o elementos para superar la crisis, indudablemente están en una situación muy difícil y probablemente tengan que cerrar sus puertas. La ISO tiene un enfoque a proceso con pensamiento basado en riesgo. ¿Por qué? Porque como toda estrategia que tenemos en nuestra organización, con objetivos, con metas para lograr dentro de la organización, necesitamos de procesos para que eso se ejecute. Hay un proceso de producción, hay un proceso de comercialización, hay un proceso de distribución. Todos necesitamos de esta ejecución de procesos para lograr los objetivos. Básicamente los procesos lo conforman tres importantes componentes. El proceso en sí, que tiene que estar claramente definido, documentado, establecido. ¿Quién hace qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Cuál es la tecnología que yo voy a aplicar para darle volumen a este proceso, para darle cantidad, para darle también mayor seguridad, mayor control? Y los recursos humanos que van a ejecutar esos procesos. O sea, yo necesito recursos que puedan facilitar la ejecución de estos procesos. Todos estos componentes tienen incertidumbre. Podríamos decir que es el significado del riesgo, la incertidumbre. Voy a lograr la estrategia y voy a lograr los objetivos si supero, si mitigo
todos los riesgos que yo puedo tener. Entonces, ¿a dónde voy a ir a buscar los riesgos? A los procesos, que son los que me permiten lograr los objetivos, pero que también tienen muchísimos riesgos que yo tengo que mitigar. Con el conocimiento de esos riesgos, me permiten a la dirección de la empresa incorporar lo que ISO habla de pensamiento basado en riesgos. O sea, mi estrategia yo la tengo que modificar, cambiar o realinear o ver las oportunidades que yo tengo a través de los riesgos que voy a definir o que están definiéndose en la ejecución de los procesos. Ya los riesgos no se toman como se tomaban antes, que siempre era un evento negativo. Hoy un riesgo puede ser negativo o puede ser positivo. También un riesgo puede ser una posibilidad, también puede ser una oportunidad. Al modificar con este conocimiento de los riesgos la estrategia con este pensamiento basado en riesgo, indudablemente los objetivos van a estar alineados y van a incluir el concepto de satisfacer a las partes interesadas. ¿Qué necesito para empezar? Bueno, lo primero que vamos a necesitar es el compromiso de la alta dirección. O sea, yo siempre recomiendo que no se puede iniciar un proyecto, no se puede iniciar una implementación de estos estándares si no contamos con el compromiso y la decisión de la dirección, que realmente cree que esto es útil y necesario para la organización, que es estratégico. Voy a tener que establecer la brecha de análisis que hay entre mi situación actual y lo que me marca el estándar que debería tener. Cuestión de que yo pueda saber cuán lejos estoy entre la situación actual y la situación deseada. Voy a tener que hacer un ejercicio de recuperación del negocio para ver cómo funciona el modelo que voy a implementar, qué respuesta da ante los eventuales riesgos que se puedan concretar y cómo voy a responder a esto, qué capacidad de resiliencia tengo para poder superar estos eventos que se me presentan. Sensibilizar al personal, que es mucho más que capacitarlo y entrenarlo, porque nosotros podemos decir que entrenamos y capacitamos el personal en la ejecución de una máquina, de un proceso, de una metodología, pero sensibilizarlo significa que los empleados de la organización tienen que ser conscientes que si no aplicamos un buen modelo de continuidad del negocio, la empresa puede cerrar, la empresa puede quebrar. Y si la empresa cierra y la empresa quiebra, quizás los objetivos que yo tenía de trabajar en esta empresa o lograr a través del trabajo también se van a ver afectados. Entonces el personal tiene que estar sensibilizado. También tengo que tener una adecuada documentación y comunicación de todo el plan para que todo el mundo sepa cómo funciona, cómo participa y cómo voy a contribuir a la organización para una adecuada identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos que tenemos. Tenemos sugerencia de que brotes similares como el COVID-19 podrían venir atrás, o sea que este no sería el último, y que el tema de los nuevos virus o los nuevos brotes podría llegar a convertirse en una ocurrencia regular. Entonces debemos preguntarnos qué podemos aprender y qué pasos se pueden tomar para prepararse para el futuro. Debemos considerar y analizar qué medidas de continuidad podemos implementar. Nuestras organizaciones tienen que superar las crisis y ser viables a largo plazo. Un sistema de gestión del negocio es una forma correcta de empezar. Muchas veces tengo esta pregunta, ¿es realmente el momento de crear o actualizar mi sistema de gestión de continuidad del negocio? Y sí, la respuesta es sí. Con la crisis actual, seguramente la mayoría de las empresas tendrán prioridades más inmediatas, pero hay un mensaje de esperanza para las empresas de todos los tamaños. Vamos a poder superar esto, pero no podemos permitirnos
ser golpeado 2 veces por lo mismo. Si nunca ha implementado o incluso ha considerado un sistema de gestión de continuidad del negocio, ahora podría ser el momento adecuado para hacerlo. Muchas gracias, Jacinto, por tu tan interesante presentación. De acuerdo con lo informado al inicio del webinar, procederemos a una pequeña sección de encuesta al público en general para conocer aspectos relevantes para el proyecto que estamos implementando. Por favor, si podríamos presentar las encuestas. Aquí tenemos 4 preguntas bastante simples y directas. Vamos a darles unos segundos para poder responderlas y luego veremos los resultados en la pantalla general. La primera pregunta es, ¿conoce usted las normas técnicas peruanas aplicables a café o cacao? La segunda pregunta es, ¿aplica usted alguna norma técnica peruana o norma internacional para café o cacao? La tercera pregunta es, ¿hace usted uso de los servicios de laboratorio de análisis para sus productos? Y finalmente, la cuarta pregunta es, ¿le gustaría conocer más sobre los requerimientos de calidad para el café y cacao? Con eso les damos unos 10 segundos para cerrar la encuesta. Por favor, si pudiéramos presentar los resultados. Muchas gracias a todos por su colaboración al responder la encuesta. Y son resultados bastante reveladores y nos van a servir bastante para poder continuar con siguientes actividades de difusión, entrenamiento, capacitación en diferentes estándares y normas técnicas en beneficio de la cadena que es parte del proyecto. Muchas gracias por sus respuestas. Con esto procedemos a la sección de preguntas y respuestas del público. De las respuestas que nos han presentado, como indicamos al inicio, nos disculpamos no poder responderlas todas debido a la cantidad de preguntas enviadas y también la restricción de tiempo. Primera pregunta. En el contexto de la presentación realizada, el término recuperar da a entender que se regresará a la normalidad previa al incidente. En el contexto del COVID-19 y el impacto de esta pandemia, ¿considera usted que la nueva normalidad requerirá innovación y que las empresas tendrán que reinventarse? En ese sentido, ¿estas normas ayudan a este objetivo de reinvención? Bueno, sí, indudablemente las empresas van a tener que reinventarse en muchos casos porque el hecho de lograr volver a lo que era la normalidad de la empresa, en muchos casos hay riesgos que van a seguir vigentes, van a seguir a lo largo del tiempo, y yo no voy a poder mitigar esos riesgos. O sea, si cambia la forma en la comercialización, si cambia la forma de la demanda, si cambia la forma en la distribución, si cambia digamos, el gusto de los clientes o la forma en que los clientes compran, indudablemente yo voy a tener que elaborar y cambiar y aplicar distintas innovaciones y procedimientos diferentes.
Lo interesante es que si yo hubiera aplicado estas normas, estaría más preparado para ese proceso de innovar. Y si no lo apliqué, me va a brindar los elementos, las herramientas que tengo que considerar para este proceso de innovación. Me va a ayudar a hacerlo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Y entrando al contexto del café y cacao, de acuerdo con su experiencia, ¿es factible aplicar estos ISOs a gremios empresariales o productivos, por ejemplo, sectores de café y cacao? ¿Conoce usted experiencias exitosas en este sentido? Sí, la aplicación de estos estándares es posible en todo tipo de organizaciones, ya sean con fines de lucro, sin fines de lucro, que sean empresas medianas, pequeñas, grandes. O sea, los estándares están desarrollados para que se puedan aplicar en cualquier tipo de organización. Indudablemente, el trabajo de analizar mis procesos y ver cuáles son los riesgos que tengo o cuáles son las posibilidades que me impiden continuar con lo que yo estoy haciendo habitualmente o que no pueda dar respuesta a las partes interesadas en mi actividad, estas herramientas me ayudan a planificar y hacerlo. Por eso cuando en el ISO hablábamos que es muy importante la contribución y el aporte de las mismas personas que trabajan en la organización y que ejecutan los procesos, es porque ellos saben los riesgos que ahí están, que se presentan, que ocurren habitualmente, inclusive en el trabajo con estos expertos que son los que ejecutan los procesos, me van a ayudar a en conjunto encontrar cuáles son las alternativas o cuál es el tratamiento para que esto pueda cumplir con su objetivo. Desde ya, cualquier organización lo puede hacer y este estándar da resultado positivo, no importando el tamaño. ¿Listo? Otra pregunta muy concreta del público. ¿Qué se hace primero, el BIA o el RIA? Primero tengo que identificar cuáles son los riesgos en el negocio. Entonces, para responder directamente la pregunta, el tema es que para poder hacer un análisis de los riesgos del negocio, primero yo tengo que tener una estructura o una conformación dentro de la organización que es lo que se denomina marco. Entonces yo no puedo aplicar herramientas de gestión o de continuidad si no tengo el ambiente necesario para ejecutarlo. Tengo que armar políticas, tengo que armar este contexto, esta cultura, esta sensibilización, como para que después empezar a hacer y aplicar las diferentes herramientas. Si yo lanzo una herramienta de identificación de riesgos sin tener ese clima previo, esa estructura previa, es muy probable que la herramienta no me arroje resultados eficientes, el aporte sea insuficiente, y si yo no encuentro exactamente un buen span de riesgos en la identificación, mi modelo va a ser insuficiente y ante una emergencia, ante una crisis, no voy a poder dar la respuesta adecuada. Muchas gracias. Otra pregunta más general. De su experiencia, ¿qué tan costoso es implementar esos sistemas para una pequeña y mediana empresa, especialmente latinoamericana? ¿Cuáles son las condiciones básicas que deben tener? Sí, desde ya, digamos, no hay un costo, digamos, para implementación. Hay sugerencias de cómo implementarlo. Y
lo importante de esto es que la dirección tome conciencia sobre la necesidad de tener estos modelos y empezar a trabajar en aquellos procesos que hoy tiene la organización, aunque sea pequeña, en aquellos procesos que son críticos, esos procesos que son fundamentales para su negocio, y cómo yo puedo establecer cuál es el plan que yo debería hacer para que ese proceso pueda seguir ejecutándose o los procesos primordiales puedan seguir ejecutándose y tener claramente conciencia de cuáles son los riesgos que pueden impactar ese proceso y que me pueden limitar a que yo no lo pueda ejecutar. Entonces, después yo puedo ver cómo ejecuto esto, cómo lo armo, cómo lo transmito, digamos, a la función práctica. Pero lo que es importante aquí es el tomar conciencia y saber que esto es un modelo que me va a ayudar a pensar de una manera diferente. Es cultural y no está asociado, digamos, a un costo específico. Indudablemente va a haber que hacer entrenamientos, capacitaciones, va a haber que hacer diferentes actividades y diferente documentación que la puede hacer la propia organización o la puede hacer con la asistencia y la ayuda de alguien que no lo haga directamente o puede directamente contratar que se lo haga alguien. O sea, eso va a depender lo que se quiera invertir en el tema. Pero lo más importante y lo rescatable de todo esto es tomar conciencia de que este modelo me ayuda a mi organización. Muchas gracias, Jacinto. Consideramos que con este rol de preguntas hemos cubierto los principales puntos. Lamentamos tener que dejar algunas preguntas que aterrizan de manera, aterrizan en realidad específicamente más peruana y de la cadena Café y Cacao. Esos tipos de preguntas esperamos poder absorberlas en otros eventos y en otras actividades que el proyecto va a implementar en los próximos semanas y meses. Por lo cual, Jacinto, te agradeceré si me permites compartir mi pantalla. Sí, cómo no. Precisamente quería compartirles esta pantalla para que por favor anoten nuestras redes y página web. A través de ellas nosotros vamos a estar en estrecha comunicación con ustedes para poder compartirles e informarles de las próximas actividades que vamos a desarrollar de manera más específica en las cadenas Café y Cacao del Perú en temas relacionados con la calidad. Finalmente, a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao, les agradecemos bastante su participación. En las próximas horas o día de mañana estarán recibiendo un correo con una encuesta de satisfacción y seguimiento del evento, y también les informamos que en los próximos días este evento que ha sido grabado va a ser colgado en nuestras redes y también se les compartirá el enlace. Sin mayor, para permanecer dentro del horario preestablecido, me despido de todos ustedes. Muy buenos días. Buenos días, gracias por todo.